Digamos que ese discurso consciente de lo que implica ser como una mujer negra ya me pasó también en Cambio de Ciudad. Entonces Jessica fue pájaro adivino, fue borracho, fue mujer asesinada, fue detective. Y nunca sentí que la opción de esos personajes o esos ejercicios de creación fueran porque Jessica era una mujer negra o no. Sin embargo, en la maestría empiezan como esos primeros cuestionamientos en algún momento que fue como de ¿y por qué usted no va a hacer nada afro? Una producción que se llama La Esclava Blanca. Y ese proyecto es muy controversial todavía en muchas cosas, comenzando por el nombre. O sea, en un momento yo decía, yo creo que si Jessica hubiera sido esclava, se deja morir. O sea, yo decía, yo creo que no aguantaría tanto látigo, tanta vaina, Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard Gall. Y yo soy María Jamaica. Y esto es Café Ficticio. Recuerden que en este podcast todos tenemos una historia que contar. Así que, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Pues la de nosotros ya la contamos ahí, María, en algún momento del podcast. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tener una invitada caleña otra vez. Vámonos para el Valle del Cauca. Va a tocar ir al Valle del Cauca, más bien no que el Valle venga, sino que nosotros ir al Valle. Bueno, para el Valle. Ella es Jessica Garcés, ella es una actriz colombiana, ella es afrocolombiana también. Sin embargo, en esta conversación que vamos a tener con Jessica, queremos hablar un poco de, uno, cómo es ser afrocolombiano en el medio audiovisual, pero cómo también uno quiere que se saque un poco como de la casilla de por ser afro tiene que ser así o asado o así y solamente tiene ese límite de cosas, sino cómo reivindicar y resignificar eso y que pues es simplemente ser artista, ser actor, ser actriz y ya, y puede crear. Además que el proceso de ella ha sido algo así, ¿no? Como que ella desde pequeña ha tenido como esa oportunidad de explorar lo creativo, ¿no? Como desde el colegio que le permitieron explorar este mundo de la actuación, del teatro, muy libre, y que me parece muy chévere como este mundo también del teatro lo que permite explorar muchos personajes. Ajá. Yo me lo pregunto en este momento como wow, es verdad, el mundo del teatro le permite a uno explorar desde animales hasta objetos, hasta lugares, no sé, como muchas cosas ambiguas, por decirlo así. Pero que ya luego de pronto cuando uno se va al audiovisual empiezan a existir ciertas limitaciones y cuestiones que te hacen preguntarte, ¿no? Y ponerte en otros lugares y otras situaciones. Entonces queremos hablar con Jessica desde su experiencia todo este tipo de situaciones. Y la representación. Es más, que pase. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir, seguirnos, activar la campanita de notificaciones. Y para que no se pierda ningún episodio todos los jueves a las 4 de la tarde por Spotify, YouTube y las redes sociales. Porque se vienen capítulos que están bomba. Oiga, no se los vaya a perder. Vámonos con Jessica Garcés, María. ¡Bienvenidos! Bueno, ya nos encontramos aquí con Jessica Garcés. Jessica, acerque a su tacita de café, echémonos un brindis antes de empezar esta conversación. Salud. Salud. Salud para la gentecita. Bienvenida a Bogotá. Muchas gracias, merced. Bienvenida, Jessica, a este espacio de Café Ficticio. Jessica, antes de empezar vamos a romper el hielo y dígame, ¿cuál es su color favorito? El azul. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Así como los niños. Porque sí, porque me da la gana. El azul. No. Oye, una o sea, razón. si uno se pone trascendental en la respuesta, puede ser por el cielo y por el mar. ¿Te sentís cercana sí. a eso? Y ahorita, ¿cuál es la comida favorita de Jessica? La pasta. ¿Algún motivo? ¿O simplemente porque pues está rica y ya? También porque está rico. Pongámonos trascendentales. Es muy rico. Si nos ponemos trascendentales, también es que cocinando me inspiro un resto, me queda muy rico. ¿Te gusta como cocinar? Que hay otras cosas con las que me toca ser más metódica, porque no sé, como que no me le disfruto tanto al paladar, pero con la pasta sí es que, mientras que la gente quiere comer todos los días arroz, yo puedo comer todos los días pasta. No, pero sí es bastante común que a la gente le guste mucho la pasta. En realidad yo conozco mucha gente que sí es como la pasta. Yo podría decir que no soy amante, como que yo diga, ay, si lo primero que quiera pedir es pasta, no.
pero una rica pasta la disfruto porque pues si me la dan caballo regalado no se le mira el diente. Por favor, pues chicos. usted no la Estamos la recibe. pasta también, ¿no? Pero pasta en qué presentación. Por ejemplo, a mí me gusta la lasaña. A mí me gusta la pasta corta y la pasta larga. Sobre todo pastica suelta. Lasañas me gustan, pero podría estar en el puesto número 2. O sea, como de las pastas. De las pastas. De las pastas. No, mentiras, como en el 3, porque antes de la lasaña pueden estar los raviolis, que también son pastas. Listo, súper. Y una última preguntita. ¿Tiene Jessica una música favorita, un artista favorito que tenga que ver con la música o rocola? Bueno, podemos eliminar de la rocola Mi papá se podría enojar, o sea, yo puedo escuchar una que otra en la playlist, porque la música popular he aprendido a escucharla amorosamente por mi padre. Entonces, Okay. Hay como una cuestión sentimental. Sí, entonces no es que yo la vaya a tener en la playlist, pero si suena en algún lugar, no soy la que se va a enojar y se va a ir y va a decir, ¿qué es esta parte? De resto, todo un todo lo que poquito. ponga. Ahorita ando en mood como de R&B, que está Ajá. muy interesante escucharlo. Me encanta esa música también. Bueno, Jessica, muchas gracias por estas respuestas cortas, profundas a la vez. Ahora sí, vámonos en materia. Jessica, antes de empezar, te quiero comentar que tenemos una dinámica y es que nuestro invitado va a hablar en tercera persona de sí mismo, como si fuéramos a contar la historia de Jessica Garcés, ¿verdad? Entonces ya en este punto, ¡boom!, vamos a hacer una separación. Uy, me quedan hasta las gafas. Y yo, amigos, Ahí, es que somos las gafas equipo- están aquí, yo me somos las quité. equipo gafas, pero pero- el reflejo. Equipo gafas. Un equipo gafas. Jessica, póngasela para que no quede yo solo aquí con los lentes. Miren, si tiene alguna cosa maltrecha, no me juzguen. Bogotá ha llovido en exceso, entonces la gota se queda ahí, se seca, porque yo no lo hago así porque se raya. Listo. Y listo, Jessica. Entonces, como te cuento, vamos a hablar de Jessica en tercera persona. Vamos a contar la historia de esta muchacha, de Jessica Garcés. También quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Y es que no quiero a veces pecar quizás de irrespetuoso o ignorante cuando de pronto haya temas que tengan relación con lo afrodescendiente. Entonces no quiero que de pronto si yo digo algo que no es correcto, te pido que me corrijas. Me tiro para atrás. Me jales Y del cabello. Le pega. Me pegues. Me digas así no. Así no. ¿Qué te Ajá. pasa? Entonces, como que me quiero dejar como previo aviso de ello, ¿no? Que me digas si hay una cosa que yo diga que nada que ver, entonces para que no quede aquí como una ridícula. Entonces te agradezco la cuestión. Claro que sí. Entonces, bueno, Jessica, empecemos con la historia de esta niña, Jessica. ¿Dónde nace Jessica Garcés? Jessica Garcés nace en 1992, llena de amor. Y por eso los gatos. Y por eso los animales me dan amor. No, mentira. Quizás sean las trenzas. Sí, amigos. está entusiasmada Con por la Macarena ya crianza. aprendí y me pego unas mechoneadas. Jessica nace en Cali en 1992. Nació en Cali en 1992. Jessica tiene más hermanos, creció con sus papás. ¿Cómo Soy fue hija esa- única, pero Ah. con muchos primos hermanos. Entonces somos un montón. Creo que nos va a tocar hacer una pequeña pausa para... Usted se va a quedar ahí jugando. Bueno, Jessica, como íbamos hablando antes de que mi gatito se pusiera muy feliz con tu hermoso cabello, entonces Jessica es hija única, consentidísima, me imagino, pero se crió como con sus primos. No fue tan consentida. Eso No. como mala jeta aquí. Sí, no, porque eso lo dicen un montón. Como que la gente lo primero que dice es como, ay, son No, mis papás no se permitieron como... O sea, sí tiene uno como una cosa ya por defecto de decir como consentido en la medida en que pues como que lo que hay en la casa es como para uno, ¿no? Claro. Entonces como que no compartes juguetes, no compartes vainas, pero sí eran jodiditos. Estrictos. Eran jodiditos. O sea, con está algunas bien cosas. criadita esa muchacha. Sí, Disciplinada. vean. Critica. Pero entonces tuvo, en vez de hermanos, bastantes primos, dice. Muchos. Y con ellos creció, supongo, como una relación también muy cercana de hermandad, ¿podrías decir? Sí. La familia de Jessica es una familia gigante. Ah. Gigante. O sea, así
dimensione usted como buses de gente llegando a 15 años o a velorios Sí. y solo son familia. Ush. Y no hay aquí, o sea, tú no puedes decir como no, de mi tío no. Como que son también lazos como de pronto muy arraigados ahí como a la cultura y es Sí. que pues en el pueblo puede que no fueran familia de sangre, pero eso no quiere decir que no sean Que familia. no sean Entonces, familia, sí. mi familia es enorme. Ah, y Jessica, ¿la familia es toda de ahí de Cali, del Valle del Cauca? ¿O de dónde viene como tal esa rama de familia? De un pueblo hermoso que se llama Puerto Merizalde. Sí, todos son de Puerto Merizalde y digamos que empieza ahí como una migración de a pocos. ¿En qué Que va de departamento está? Buenaventura. Este vendría siendo Cauca, no, Valle. El Valle del Cauca igual. Sí, el No Valle había- del Cauca No igual. había escuchado yo de esa población. Sí. Y después se movieron a Buenaventura y de Buenaventura se movieron para Cali. Y de Cali ya, eso hicimos. Se regó la pólvora. Sí, pero claro, es como también toda una dinámica ahí de crecimiento de la familia. Como que mi familia, vengo de una familia como muy grande de profesores y de Ah, ok. maestros. Entonces como que se fueron moviendo así de a pocos, de a pocos. Y ya ahora, pues claro, como que nosotros hemos tenido como muchas opciones para el estudio y para otras cosas, como acceso a otras cosas que de pronto nuestras mamás, abuelas no tuvieron. No tuvieron. Entonces, pues claro, ya digamos que se abren un poquito más los horizontes y el espectro. Es como que algunos se han ido del país, otros nos movimos a otras ciudades por trabajo, por estudios. Pero igual si voy para Cali soy un resto de gente. Claro, ya es familia. Sí. Jessica, ¿y en qué momento de la infancia de esta niña empieza el gusto por el arte? ¿O cómo surgió esto en Jessica? Porque a mí nunca me dijeron no en ese sentido. Hija única. En ese sentido. Hija única. Hija única. Claramente, o sea, a eso digo que hay como unos privilegios ahí que no se pueden desconocer, o sea, uno Claro. que más hace. Claramente, si mis papás hubieran tenido que correr por 4 a la vez, pues seguro hubiera sido como, no, usted solo puede hacer esto y después lo otro. Claro. Pero tenía esa opción, además que yo crecí en casa de familia, entonces estaba también con primos mayores, estaba mi tío. Ah. Entonces, la verdad, todo el mundo se organizaba. Y entonces nosotros siempre hicimos de todo. Entonces yo bailé en el colegio, en la primaria bailaba, estaba en la banda marcial, estaba en natación, estaba en un montón de cosas. Pero siempre tuve como una inclinación por las artes. Ya tocó un momento donde tocaba decidir, también por tiempos y por economía. Obviamente mis papás ya fueron como, amiga, no. Cuando Ya, usted ya va creciendo, las cosas ya no son tan gratuitas. Hay otras cositas, hay que pensar en muchos pagos, entonces no. Y ahí ya yo estaba en un grupo, mi mamá como es maestra, entonces el SUTEP ofrece talleres para los hijos de los maestros. Dentro de esos talleres había taller de teatro, entonces estábamos en taller de teatro. Y la profesora del taller de teatro le sugiere a mi mamá, cuando yo iba a entrar a sexto, que me metiera al bachillerato artístico en Teatro de Bellas Artes para estudiar teatro y aparte como tener la titulación del bachiller en teatro, aunque uno no tenía que dejar de hacer el colegio, pero estaba esa opción. Pero qué interesante que existan colegios que sean artísticos y que te permitan esas opciones y salir de pronto como ya con una concepción bastante aterrizada, supongo yo, creería yo, Sí. del arte que elija el estudiante, porque habían diferentes ramas, supongo, ¿no? Podría estar pecando en ignorancia, porque creo que no. Las dos opciones eran en música o en teatro. Eran Pero las igual. únicas que habían. Como que la universidad ya en versión, digamos, ya de licenciaturas o carreras universitarias, sí está artes plásticas y demás, pero para esta opción como de bachiller solo había música y teatro. Ve, pero súper chévere que existan estas opciones. Sí, ahí cómo funcionaba, digamos, esto, que con el bachillerato, o sea, tú veías las clases que uno ve, digamos, en el colegio, matemáticas, física, bla, 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 y aparte veías otras ya específicas, como de teatro o... Sí, o sea, era Bueno. la condición... Jessica, recordemos, estamos hablando Sí, de Jessica. en tercera persona. Jessica, Retoma, Jessica. retoma. Ah, Marcación, Jessica. entonces, Jessica, no me interesa. Pero sí, lo que pasaba entonces era, Jessica estudiaba de 6:30 de la mañana
o 6:40. Realmente 7 de la mañana. Lo mucho que se pegaron las Amigos, cobijas. no pude nunca con la madrugada. Nunca. Es que ¿por qué lo hacen madrugar a uno tanto? O sea... Es terrible. Y sí creo que era 6:30. Solo que yo no llegaba a las 6:30. Y hasta las 12. O 12:30, 12:40. Matemáticas, física, chan. A las 2 de la tarde, de 2 a 6, iba a Bellas Artes y estudiaba teatro. Entonces teníamos actuación, juego escénico, palabra, gesto, maquillaje, música. ¿Todos los días? Montaje. Sí, teníamos así como siempre 2 clases al día y entonces se iban rotando. Como que en la semana creo que igual alcanzabas a ver 2 veces gestos, 2 veces palabras, 2 veces ta. Pero igual, o sea, 4 horas todos los días. Ahí teníamos teoría, no sé si se llamaba teoría teatral, pero teníamos algo de teoría también. Súper intensivo, sí. Sí, más o menos. Intensivo. Va a preparar un cumi. Era una locura. Es muy chistoso porque hay gente que ve a Jessica ahorita y dice como, qué loco porque o sea, como que decían, es loco igual ver que algo que empezaste a hacer desde hace mucho tiempo, como que siga estando allí, ¿no? Claro. Como que, pues también por esa cosa de que, claro, uno, como que esta opción sí sí dio la posibilidad de decidir como de manera muy consciente que quería seguir ese camino. Haciendo esto. Y no llegar como apenas a 11 a pensar si de pronto podía serlo o no, como que digamos ya tenía ahí como una certeza por lo menos para responder un sí o un no. Claro. Entonces como decidí sí y seguí, pues había mucha gente que decía, no, pues uno piensa que pronto es algo que se va a quedar ahí en el bachillerato y ya, claro. Y pues al final pues es algo que hace parte de Jessica. No, pues una maravilla que todos tuviéramos la posibilidad realmente de cuando estamos en el colegio tuviésemos esa diversidad o diversificación de asignaturas y de opciones que nos permitan decir esto me gusta, esto no, y no tener que ver por obligación un poco de cosas que nada que ver. Y sale uno, como dices, estamos en 11 y ¿qué voy a hacer con mi vida? Eso tiene unas garantías muy brutales. Sí, Entre claro. esas, por ejemplo, la paciencia de mis profesores con mis llegadas tarde. De verdad. O sea, ellos decían, bueno, o sea, la podemos molestar un montón, pero sabemos que ella por las tardes está en esto. Claro. Y es como además yo invitaba a los profes a las obras de grado, o sea, como de nosotros sexto, séptimo, pues cada año hicimos una obra. Sí. Entonces yo los invitaba para que fueran a ver y tal. Entonces era como, bueno, nosotros la podemos molestar por 10 minutos, por 5 minutos, pero igual ella es súper responsable con lo otro. Entonces como que daba cierta flexibilidad hasta el último momento. O sea, yo tenía perdido como matemáticas desde octavo, una cosa así. O sea, pónganle que yo solo gané matemáticas en sexto o séptimo. Y después en 11 dijeron... ¿Qué hacemos con esta joven? O sea, esa muchacha le puede recitar Shakespeare, pero no le pregunte. O sea, no le pregunte. Y después fue como que me dijeron, mira, si vos pasás el ICFES con tanto, Listo. Jessica Te arreglamos ahí la vuelta. automáticamente se gana todo eso de que es de séptimo. O sea, con recuperación y todo, y perdía la recuperación. O sea. Entonces era obvio que yo hacía mi mejor esfuerzo, Claro. pero había algo en mí que no. No podía. Y entonces eso, por ejemplo, también fue un beneficio para eso, porque dijeron, o sea, si pillamos el pre-ICFES, no sé cómo se llama, como la prueba que se hace antes del simulacro. Sí. Pues ella tiene como lo que necesita en puntaje para la carrera que ella va a estudiar. Y ella ya ha sido muy clara que va a estudiar eso, entonces ¿para qué la vamos a colgar A con poner esto? ahí a sufrir. Sí, a ponerla fraccionarios que ella ya ni se iba a acordar. Y ahí dijeron, no, o sea, si pasas eso, se puede. Me puse muy juiciosa. Toda mi casa más o menos. Yo siento que ya todo el mundo me preguntaba cosas en lógicas aritméticas como para que repasara y se logró. Entonces Bueno.
Jessica se graduó así como... Es que definitivamente hay una cuestión y es que las personas tienen diferentes inteligencias, por decirlo así, que a una persona no se adapte, no le vaya como hegemónicamente bien en matemáticas, en física, en química, no quiere decir que sea bruto o bruta, simplemente tiene otro tipo de inteligencia que puede ir orientado a lo creativo o puede ir orientado a la biología, por ejemplo. Hay gente que le puede encantar eso, pero para la matemática también nada que ver. Y viceversa, o hay gente que para los deportes tiene una facilidad corporal y física que ya viene como en su genética. Y hay gente que, por lo menos a mí, la educación física me daba durísimo. Me iba bien en todo y en educación física mal. Pésimo. Imagínense. No. ¿Qué pasa con la acrobacia? No, esto es puro mental. Eso es puro mirar método. Los ojos y ya, huevón. Ahí estás llegando otra vez. Jessica logró mejorar la cuestión del tiempo, llegar tempranito. ¿O todavía le cuesta? Es una eterna pelea que Jessica tiene, pero ella le trabaja con todos los poderes. Trabajando es un ser puntual. Jessica. Pero si tenemos un café, téngame paciencia. Otra cosita en la que yo quería indagar, que quizás, no sé si es muy pronto en esta etapa de Jessica, que ya de pronto está un poco en la adolescencia y demás, y ya va a ir a la universidad, pero ya sentía quizás Jessica cierta diferencia por ser afrodescendiente en cuanto al relacionamiento y a la creación y a cómo si se relacionaba con sus demás compañeros y profesores al momento de crear, o en esa etapa de la vida no había quizás esa sensación de que siento un trato diferente, siento que hay algo diferente. Yo siento que en ese momento para Jessica no había. Okay. Porque pues también es como una cosa de un discurso que tienes que ir haciendo consciente. Y digamos que ese discurso consciente de lo que implica ser como una mujer negra ya me pasó también en el cambio de ciudad. Pero yo siento que mi entorno tampoco era como solamente afrocentrado, o sea, mi entorno era muy diverso y nunca pasaba eso. Entonces como que yo siento, por lo menos, en caso de que hubiera habido, que Jessica en ese momento no lo sintió. No fue evidente. Sí, o no fue evidente. O sea, en ese momento de la vida yo no puedo decir como, uy, sí. Y digo yo que de pronto puede ser que realmente no ocurrió porque digamos, uno no desconoce los discursos de los chiquis que sí lo sienten en el colegio. Entonces digo como... Tampoco es del todo una cosa que si todavía no sabes cómo es un discurso sobre racismo, pues no puedas sentirte incómoda con respecto a algo. Y yo, la verdad, por lo menos, claro, ahora que pienso algo es que, claro, la Jessica del ambiente escénico y artístico, no. Okay. O sea, en Bellas Artes y con mis compañeros de estudio y en cuanto a la creación de personajes y toda la dinámica, no. Y en el colegio sí, pero pues este bullying, puedo sonar paila, pero como este bullying medio habitual que tiene ya por ende el colegio. Sí. Pero que tampoco era como en una dimensión tan grande. O sea, creo que era como en una cosa manejable de este status quo de ponerse en la raya de tampoco me la voy a dejar montar y como que la cosa se nivela. Pero eso pasa también, ahorita que dices eso, como esa fortaleza, por decirlo así, Sabina, yo pongo la línea y pongo el límite, se crea también quizás desde la casa, de pronto desde la crianza, se genera un poquito ya en los niños que pertenecen a familias afro, como un poquito escudo, no sé si llamarlo escudo, de decir, mira, puede pasar esto, puede pasar aquello, o cómo sucede eso, qué pasa en sus hogares como tal. Sí, yo sí creo que eso está como muy acompañado de la conversación. Como que en este caso Daisy, que es la madre de Jessica, y Emanuel, que es el padre de Jessica. ¡Saludos! Y Eusebia, que es la abuela de Jessica. Y todo, les cuento todo mi historia. Es que un saludo para todos. No alcanza. Y lanzamos unos créditos así. Para que no haya alcanza el podcast. Sí. Todo. Puedes saltar los siguientes 5 minutos si no quieres leer toda la familia de Jessica. Sí. Entonces,
sí había un diálogo constante, no en una lógica de como de no se deje y sino de como esto hace parte del contexto. Pueden haber momentos incómodos, usted simplemente como sepa hablar, siéntase orgullosa de dónde viene, siéntase bien con quién es, tal. Porque también siento como este lado de Jessica docente, que cuando tenía interacción como con niños y niñas afro, cuando no se habla del tema, la primera respuesta es la agresión, y es normal, o sea, como que yo pensaba, claro, debe ser terrible sentirte arrinconado o arrinconada en un espacio recibiendo un montón de cosas que te aluden de manera incómoda y que no sabes cómo agenciar esa emoción. Entonces, pues lo primero es como, pues me enojo, tiro cosas, me voy. Sale el instinto al final. Sí, yo siento que siempre fui como, y siempre he sido como muy diplomáticamente correcta cuando estas situaciones pasan, como que, porque claramente no es algo que una vez como que reacciona en un lugar desde el cual yo no sé cómo... Sí, claro. Sí, cómo procesar el asunto, ¿no? Y que viene mucho desde la ignorancia, desde la falta también de empatía de los padres con sus hijos en general, como enseñarles, perdón, el respeto por los otros, independientemente, porque al final todos los niños pueden llegar a sufrir bullying y rechazo, independientemente de su raza, de su color, de lo que sea. Porque a veces también pasa, digamos, aquí en Colombia pues no es muy común, pero en países como Estados Unidos los asiáticos también suelen ser muy segregados, rechazados y demás. Y creo que está muy en esas bases y en esto que le enseñen a uno desde niño de respetar al otro meramente por ser humano, y que es bien pues feo que a un niño le tengan que decir, en este caso un niño afro, mira, puede pasar esto, puede que te digan esto por X o por Y, como prevenirlos de algo que no deberían prevenirlos, ¿no? O sea, porque, eso ¿por qué? ¿Qué necesidad? Como... Sí, eso es real. Igual, mira que yo sentía que Jessica sentía que como en el colegio ni siquiera puedo decir como no, era solamente gente no racializada, no. O sea, como que también pasaba que de repente era como, pero ¿por qué me estás diciendo eso si somos igual, tenemos el mismo pelo? Sí. Entonces es como un mecanismo ahí como relacional en los colegios que es muy extraño, pero que está, o sea, como que ni siquiera es como del todo es como que recae en la diferencia del otro, como que en esa lógica de no aprender desde antes a respetar la diferencia del otro, entonces es el primer lugar que voy a atacar. Entonces como que no es solamente la negra, sino también la gorda, sino también la alta, sino también... Exacto. Entonces al final era como todo el mundo ahí armando un campo de defensa para tener la mejor respuesta en caso tal de cuando me toque a mí. Que claro, la lógica para poder desmitificar un poco eso es, claro, encontrar la manera de que la diferencia no sea justo el lugar de la pelea, sino el lugar de la construcción, que es lo extraño, sí. Pero para allá vamos. Ay, es que definitivamente los humanos somos tan innecesariamente complejos y contradictorios en general en el relacionamiento que tenemos con los demás. Es que puede uno aquí llevarse todo el podcast hablando de todo ese tipo de minucias y de cuestiones, de diferencias que encontramos y que no deberíamos encontrar al final, porque es como que qué necesidad, nos reconozcámonos como humanos y ya, fin del cuento. Pero bueno, Jessica, continuando con la historia de esta muchacha, entonces ella termina este colegio y entra a la universidad, a Bellas Artes en Cali. En realidad nunca me fui. Nunca se fue porque seguí ahí 10 años eternos. Pero continúa ahí pues sabroso, ¿no? Haciendo, sí. Formándose. Claramente uno cambia de profes y tal. Uno cambia ropita de trabajo porque la camisa negra ya no da pa' más, ya la licra le queda uno todo arrancado con el maillot. ¿Es mameluco? Sí, ¿Atora? Sí, ya uno le mete personalidad a la ropa de trabajo. Ya uno dice, me va a comprar una más así, sí. Pero sí, sigo ahí, nunca me fui. Jessica se quedó ahí 10 años, desde el 6º del bachillerato hasta
Décimo semestre de la universidad. Tiene 5 años, o sea, 10 semestres la carrera igual. Sí. Okay. Yo, digamos, bueno, aquí hubo una estrella que me apunto, porque antes me daba mucha pena, a uno le da muy duro elogiarse, pero he aprendido sí. que no, pues son cosas interesantes que hice. Son hechos y hay que darlos. Sí, fuimos 5 que salimos de 11 del bachillerato y dijeron, bueno, si ustedes, como ustedes ya vienen de todo el proceso del bachillerato, esto está en prueba, lo hicimos apenas con el año anterior, lo queremos seguir probando con ustedes. Y si quieren seguir, entonces en el examen de admisión les vamos a prestar un poco más de atención, van a tener como una que otra cosa con un gradito mayor de dificultad. Y dependiendo de eso evaluamos si entran a primer, segundo o tercer semestre. Claro. Wow, como monogar. No, me parece lo justo, porque claro. Es que si aparte todo el estudio hicieron teatro y es tan intensivo. Sí. Yo le pongo 4 semestres ya adelantados. ¿No? Sky, páseme la tesis. Ya. Y nosotros todos pasamos a tercer semestre. Uy. Entonces era un poco chocoloco en el sentido de que pues había mucha gente que decía que Jessica no estaba preparada para estar en un tercer semestre porque Jessica tenía 15 años. Bueno, estaba niña, pero gracias a la vida Jessica tenía un apoyo muy bacano de los papás que dijeron con mucho susto, claro que sí, o sea, primero tuve 500 opciones de estudiar inglés. De estudiar inglés hasta que se gradúe Jessica y sí. Jessica reterca que yo sé. Entonces entró de una vez a tercer semestre con compañeros de grado 11, de ese grado de bachillerato, sí. Y seguimos el proceso, solamente que para el trabajo de tesis yo no me gradué inmediatamente, se terminó 10º semestre, sino el siguiente semestre, si mal no estoy. Nos tomamos como un poquito más, un semestre más para terminar de hacer la tesis. Pero buenísimo, o sea, al final salió de qué edad Jessica de la universidad? 18. ¡Oh! Uy. Girl. O sea, sacó la cédula y ya le sacaron. Sí. Cédula y diploma de una. Era una dinámica muy extraña para Jessica porque era como ser independiente en un espacio que administrativamente no le permitía ser realmente una persona adulta e independiente. Claro. Entonces habían cosas que era como de, ay, pero le tiene que traer el papel firmado por su mamá y yo era. Porque todos mis compañeros claro, como, sí, vamos, y ya, y la gente arrancaba y yo, es que mi mamá no. Sí. Como si hicieran sexo, pero Jessica, en la preentrevista hubo algo bastante interesante que mencionabas, y es que mientras Jessica hacía teatro, esto antes de entrar al audiovisual, Jessica ahí se sentía y siente mucha más libertad de creación, no siente como este encasillamiento que por ser afro tiene este tipo de personajes, este tipo de perfiles, puede hacer esto pero aquello no. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue para Jessica ese proceso de poder crear libremente ahí y luego quizás estrellarse un poco con esta limitante? Sí, es que la adultez trae como sus... Ay, la adultez, mami. Sus cosas complejas, mano. Entonces, primero lo que siento es que era un contexto como mucho más tranquilo en el que realmente había como una libertad de creación muy, muy amplia. Entonces, Jessica fue pájaro adivino, fue borracho, fue mujer asesinada, fue detective... O sea, gallina, sí. De todo. Y nunca sentí que la opción de esos personajes o esos ejercicios de creación fueran porque Jessica era una mujer negra o no. Uh-huh. Siento que simplemente, incluso hacía parte como del mismo proceso de creación porque nosotros hacíamos como una especie de casting sin que fuera casting. Okay. Pero como que digamos, a veces alguno de los parciales era como... de una vez proponer cuál es el personaje que quisieras interpretar en la obra que se estaba trabajando durante el semestre o durante el año del proceso
y de ahí como que se iba depurando qué hacías. Sí. Pero claro, digamos, Jessica se mueve a Bogotá para estudiar la maestría. La maestría es una maestría que también tiene como eje la creación, entonces digamos que el pensamiento era vamos a entrar a crear, porque también venía de una dinámica de 10 años en donde Jessica estaba full acostumbrada a que la estuvieran dirigiendo, a una dinámica de creación colectiva y demás. Y me aterraba mucho enfrentarme a otros lados que eran como la dirección, la posibilidad de crear una obra como desde cero y no desde un papel o algo ya escrito, y la maestría permitía como tener esa posibilidad. Sin embargo, en la maestría empiezan como esos primeros cuestionamientos en algún momento, que fue como de ¿y por qué usted no va a hacer nada afro? Como, ¿por qué está hablando de...? Yo estaba hablando sobre la mujer. Ajá. Y tenía la pregunta sobre la construcción de identidad del ser femenino. Ajá. Y lo estaba planteando como desde una idea de la creación de personajes, pero en esa misma lógica de construcción de identidad. Entonces, era como, yo podría alcanzar a identificar 3 Jessicas diferentes, y una es la Jessica de la familia, otra es la Jessica de los amigos, y otra es la Jessica como artista, actriz. Sí. Y digamos que empezar a jugar con eso fue como lo que me fue dando el camino, como el margen de hacia dónde ir. Pero en algún punto alguien me dijo como, ve, y la Jessica negra, y yo como... Me lo cuestioné, incluso hice algún ejercicio de creación como ahondando en ello, pero ya cuando me asignaron a mi asesor de tesis, que fue José Alejandro Restrepo, ya José me dice como, pero si quieres hablar de eso o no, porque me decía, se siente raro, no te veo incómoda, pero tampoco te veo full convencida. Sí. Entonces me acuerdo que al final en lo que dialogamos fue como va a estar inmerso, porque está inmerso incluso en tus lenguajes, y Jessica es la que está ahí en escena accionando, las acciones que se están creando son desde tu contexto, entonces pues hay algunas escenas que tienen un contexto que es muy afro, además de verte a ti en escena. Claro. Y de que estás hablando de la mujer, no otra cosa. Entonces, sin necesidad de redundar en el hecho de... Y ahí fue como, bueno, sí, solté un poco, pero ese fue el primer momento donde vi que era como, ¿cómo así que me tengo que preguntar esto en medio de la creación y no solamente técnicas de creación del personaje? Porque soy actriz y ya. Ajá. Exacto. ¿María iba a decir algo? No iba a preguntar, pero ya aclaraste. Le iba a preguntar que si esa pregunta surgió de ella misma o alguien externo, porque hoy digo como, mira, ¿por qué no haces esto? Sí, fue de alguien externo. Como que nosotros teníamos que camellar ahí y ser observados. Entonces como que alguno de los otros compañeros del proceso le dijo a Jessica como, yo tengo una pregunta. Y fue como, ok, me llevo la pregunta, porque más como era dinámica en creación, entonces era como llevarte todo y responder a la siguiente sesión con otro performance, y como que el diálogo era a partir de la escena siempre. ¿A qué edad hizo Jessica eso? O sea, ¿salió a los 18 y se vino para acá? Más o menos. Ush. A los 20... ¿Qué? Yo entré a los 21, a los 22. A los 22. Me quedé camellando en Cali con Teatro El Presagio. Ok. ¡Saludos a Teatro El Presagio! Pues es que eso fue champunchán, lo que pues al final muy lindo, porque le permitió a Jessica desde muy niña como que ahondar y profundizar mucho en todo este proceso creativo y de decir esto me gusta, eso es lo que quiero hacer, y terminar al final muy joven lo académico, que también Jessica nos decía antes de la entrevista, que es algo también muy personal, una cuestión de gusto por estudiar y por aprender y por entender cosas más allá de lo que esto traiga, positivo o lo que sea. Es más una cuestión de eso y de aprovechar pues que estaba una peladita para hacer toda esta vaina y absorber toda esta información. Pero sin embargo, eso yo sentía que era mi desventaja. Ustedes no se pueden imaginar, o sea, Jessica estaba colapsando en nervios. O sea, Jessica llega a la Nacho, caleña perdida, diciendo, ¿dónde está el edificio? Y encuentra el edificio y llega así toda feliz. Primera vez, porque claro, en Bellas Artes igual la audición para entrar a la licenciatura
había sido muy cómoda y muy tranquila porque primero eran espacios que ya conocía de pies a cabeza. Entonces, pues hay un término muy hermoso de un man que se llama G. Tuan que se llama topofilia. Entonces él dice que claro, uno tiene filialidades con el espacio y yo siento que ahí era real. Yo estaba como en mi casa, entonces no me iba a intimidar para hacer como todas las audiciones. Y además habían algunas caras conocidas, otros profes nuevos, pero caras conocidas. Acá era un espacio nuevo, una ciudad nueva, una dinámica nueva, contextos nuevos además. Porque hay un punto donde tú escuchas el tech, no sé quién, bla, bla, y tú dices, ok. Pero acá era como no sé quién, bla, 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 y yo como, ay, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos señores? ¿Quiénes son esos? Entonces, claro, como que nunca había tenido una entrevista, sentía como las olimpiadas, o sea, había pasado examen de inglés que era eliminatorio, o sea, como cosas así que era como... Y subo imaginando que la entrevista es por persona, porque como te citan por correo, y cuando yo llego veo como cuatro o cinco personas ahí sentadas como, ¡hola! Y fue como, uy, y me sentí un ratito. Como 2 o 3 de las personas que están ahí sentadas se conocían. Entonces de eso que están hablando como, no, claro, no, es que yo soy profe no sé dónde, no, y trabajé con la maestra no sé quién y tal. Y grandes, o sea, grandes. Y yo además estaba como con unos Ox, así como con unas boticas de esas cafés peludas. Un vestido, o sea, no. Yo estaba en me quedé así como que dije, y dije, ustedes saben si ya... Como no, que llegan en 10 minutos y yo, bueno, ya vengo. Bajé y entonces Jessica empieza a llamar a los papás. Son los únicos que me pueden pilotear los nervios en el extremo. Y empiezo, no, se me olvidó todo. Esa gente allá, no sé qué. Ustedes sí son mis papás. Hiperventilada, sí. Y ellos del otro lado en el teléfono, tranquila, tranquila. Qué pecado, no, nadie pues una más que peladita. usted sabe cuál es su proyecto. No se intimide por los demás. Y fue como, bueno, cuando Jessica sube, ya están ahí sentados en la mesa con todo el mundo, tan... Y entonces, claro, la primera pregunta era como, ¿quién es usted? Su experiencia, su hoja de vida. Y yo así como, en Bellas Artes, 10 años, teatro del presagio, y aquí estoy. Claro, qué como, pecado, no. Yo dije no, o sea, sin mentirles, yo me fui diciendo, no pasé. No pasé, o sea, van a decir, pues está re inexperta. Y mi proyecto, mi anteproyecto para presentarme era como la pregunta sobre la construcción de identidad femenina en relación con la construcción de personajes. Ok. Pero ya. O sea, había gente que era como, sí, y al final quiero hacer esto, ta. Y yo estaba así como... Es que hay gente que también se ponen ahí con una verborrea. Es verdad. Un saludo para el de la verborrea. Pero sí es cierto, yo me quedé como... Entonces yo sentía como, no, yo ni siquiera sé para dónde quiero ir. O sea, era como, no, yo no sé si quiero terminar con un performance, con una obra. Solo sé que me lo quiero preguntar. Claro. Y en el camino irlo resolviendo. Entonces yo decía, no, pues peor. O sea, van a decir, a vino y no sabe qué quiero hacer. Pero fíjate qué pasé. Yo estaba refresh. Uy, no, qué vida tan heavy. Además era diciembre, como 21, y yo ya estaba que me iba para Cali. Claro. No, Jessica no entendía ningún contexto caleño bogotano, todavía no conocía a tanta gente, entonces estaba aquí amarrada solo por eso. Claro. Refresh y nada. Cuando ya salió, ponle 10 de la noche, tan listado, y estaba en el listado. Y empieza Jessica en círculos por toda la habitación. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no había nada. Yo tenía en ese entonces 2 roomies y ya eran grandes y eran refarreros, entonces no estaban. Entonces no había con quién gritar. Pues Jessica contuvo el grito hasta el otro día a las 10 de la mañana que llegó a Cali, cuando la abuela le abre la puerta y pasé. Todo el mundo, ¿qué pasó? Buenos días, pasé. ¿Y usted por qué se vino así? Yo no sé. Sí, fue así. No, pero qué genial, qué emoción eso, pues porque al final era algo que Jessica también quería, y era una nueva experiencia, era una nueva vida, una nueva aventura. Y muy bonito lo que menciona Jessica de ese momento de la maestría, cuando ya están en el proceso, ya aquí Jessica pasó y todo, ya están creando. Y este compañero le hace cuestionarse de, estoy hablando de la mujer, pero
una mujer negra y una cosa y la otra y es como decir, pues sí, pero es que más allá de que sea negra, blanca, amarilla, lo que pues soy mujer y quiero hablar de la mujer y la creación, fin. Y ya, y hay una cuestión que pasa y que he escuchado que otros actores han mencionado. No sé si conocen a este actor de Sex Education, el chico afro, Nuti, no me acuerdo su apellido. El nombre, pero Él interesante actuación. Ajá, él mencionaba que también se hartan un poco de esto que se habla de la excelencia negra y que por ser de la raza negra tienen que ser los bailarines más excepcionales del mundo, que porque son negros tienen que entonces hacer las maromas más impresionantes o tienen que tener la voz más impresionante porque hay que tener esa excelencia negra y si no, tu misma comunidad entonces negra te puede, como decías hace un momento, como apartar como que negra pero no tan negra o no sé. Sí. ¿Cómo se vive eso? Eso pasa mucho, A mí sobre todo me empezó a cuestionar mucho cuando empezó a pasar como con personas más cercanas. Porque también cuando todo es más cercano como que te alude más y entonces ya tú dices, no hay manera de ignorarlo, me lo tengo que preguntar. Claro. Entonces, digamos que todo ese contexto empieza a aparecer entonces cuando Jessica llega a Bogotá. Digamos que hay en la ciudad ya de por sí hay una pregunta sobre lo negro y un lugar de lo negro en la creación escénica. Entonces pues empieza a aparecer este lugar de bueno, entonces hay que preguntarse como entonces ¿para dónde agarro? También por trabajo, por ejercicios de creación, en fin. Y sí pasa mucho como este tema que vendría siendo un poco como la colorización, que es como de eres lo bastante negro para, pero no lo suficientemente negro para. Y ahí hay como todo un montón de extremos que se mueven convenientemente según el contexto, ¿no? Que es como un poco lo que la gente dice, por ejemplo, con Zendaya, que es como está y se identifica como una mujer negra, pero no es lo suficientemente negra para otros contextos de lo afro en el audiovisual. Sí, porque ahorita que mencionas a Zendaya, yo en un principio no tenía la menor idea que ella tenía, que su papá era como tal afro y que ella tenía ascendencia afro. ¿Será por la industria, porque la blanquean, por la estética? Yo, de verdad... Pues es que cuando uno la empieza a ver en Disney ella estaba pelilisa. Ajá, pero además. pues yo fui pelilisa también. Sí. Todos pasamos por esto, dice Jessica. Una pasa por la queratina. Todos pasamos por la queratina. Todos en algún momento. Y sí, me aliso. Solo que pues en el contexto afro es heavy. Por lo que pues uno no, digamos... Lo heavy es cuando uno entiende si lo está haciendo como por un juego estético, que creo que uno está en toda la libertad de querer estar liso un día, estar crespo, estar mono, estar rojo, lo que uno decía. Sí, sí. Pero cuando descubres que realmente no es solo por el hecho de cambiar de look un momento, sino porque te da pena tener tu look natural. Ahí es cuando está lo heavy en el cabello afro. Que es lo que no se debería sentir. Claro, es que uno entra en unas películas muy terribles. O sea, ustedes pueden imaginar a Jessica en Cali, con todo cerrado, o sea, ventana cerrada con cortina, porque iban a peinarla, entonces le iban a poner las extensiones, entonces como la gente va a ver que me están poniendo pelo. O sea, y si tuve la extensión aquí, entonces luego como la voy a tener acá, no toca aquí y aquí para que parezca que me crece. O sea, entra uno en unas dinámicas muy locas. No diga. Ya después, o sea, yo ahora me lo soy yo y no tengo lío en un día salir lisa y al otro día, o sea, salir mona y que la gente diga como así y contar si quiero contar o no explicar si no quiero explicar. Pero ya, ni tampoco que si alguien dice, no, pues que es con afro, sea como, no, ¿qué voy a hacer ahora? Ponerse afros, o sea, eso es muy loco. A veces, en las primeras veces, cuando se necesitaba casting para algo afro, igual me ponía extensiones afro, o sea, no me ponía mi cabello afro. Entonces, cuando tú descubres eso, es que ahí uno dice, uy, no, o sea, es... Igual hay que cumplir unos estándares de cómo ser negro, a pesar de que ya soy negro. Que exactamente como que es lo que estamos mencionando, ¿no? Que esa excelencia negra, porque también se crea un estereotipo de cómo debería ser
una persona Totalmente. de descendencia afro. Ya mencionas lo audiovisual, ya te metiste al campo audiovisual. Pero antes de eso, yo quiero saber si esa pregunta de, digamos, la mujer en la parte creativa, cómo Jessica se lo respondió. O sea, Ok, sí. si encontró una respuesta, ¿no? Porque puede que también, o también sigue ahí como... Sigue. Sigue porque todavía Jessica está intentando entender hasta qué punto en ese ejercicio creativo hay un diálogo como con la responsabilidad de ser una mujer negra, con la responsabilidad de una visibilidad que es intrínsecamente necesaria en el contexto en el que vivo en este país y en esta ciudad y en todas las ciudades. Entonces es como una cosa de la que no es posible desmarcarse, pero que es una cosa que a veces en el diálogo con lo creativo se vuelve como un poco pesado, se vuelve como a ratos como que no, sí, como que le quita como el disfrute a lo creativo, como que a ratos no entiendo cómo equilibrar ese diálogo. Claro, como esa constante presión. Sí. Cuestionamiento. Como el cuestionamiento, claro, porque entonces pasa que la Jessica creativa tiene un margen de, como decía antes, de hacer desde gallina hasta borracho. Sí. Pero si yo salgo haciendo de gallina en un corto, en una película, pues a ver, van a decir como no, claro, justo cogieron para que hiciera de gallina. Claro. Entonces toca como todo el tiempo estar sopesando algunas cosas que para mí siento que le quitan como el disfrute que Jessica tiene por la creación, porque entonces ya toca estar todo el tiempo atravesando ese contexto y pensando que hay una repercusión en quienes lo ven y que por las redes sociales además esa repercusión no se va a quedar ahí o en un café o en un te llamo o lo que sea. Se pueden convertir en un bombardeo automático de comentarios y de un montón de cosas. Entonces toca estar como ahí, sopesando la vida. Sopesando la vuelta. Sí. Bastante complicado eso porque aquí ya entra mucho lo audiovisual, algo que nos mencionabas anteriormente, antes de la entrevista. Y es entrar ya al audiovisual y entrar un poco en este conflicto en que las personas que están en la producción no saben cómo manejar, en muchos de los casos, a personas afro, no saben estéticamente quizás cómo tratar con ellos. Sí, para que tomen apuntes ahí. Es que también es muy blanqueada la industria. Ajá. Sí. Es la realidad. ¿Cuál fue la primera producción en la que entra Jessica? ¿Cómo llega esta producción a Jessica y cómo fue esta experiencia? La primera a la que yo llego es una producción que se llama La Esclava Blanca. Eso es con nombre y con todo. No, yo me la vi y era buena. Era buena, pero se llamaba en proyecto La Plantación, porque después se llama La Esclava Blanca. A ver, pregúntame. Y ese proyecto es muy controversial todavía en muchas cosas, comenzando por el nombre. Por el nombre, sí. Porque, digamos, nosotros ya rodamos media producción siendo La Plantación. Ok. De repente estamos todos sentados en el lanzamiento y se llama La Esclava Blanca. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Nada. Pues, o sea, eso ya sí, está al aire. Ya que pasó, sí. Pero, entonces también era como, digamos, el diálogo que pasaba interno era como a ratos como de, es que es un juego muy hijo de madre, o sea, es atribuirle a alguien que desde el privilegio nunca ha tenido esa condición en una versión romantizada de lo que significa o de lo que se le atribuye a un ser esclavo para la novela, pero que era como, es una palabra muy pesada con un contexto muy denso que se romantizaba allí un poco. Claro. Y que pues uno a veces dice, pues es como medio innecesario, ¿no? O sea, como romantizar la esclavitud es fuerte, Sí, porque sí. pues ella al final no es esclava, pero No. como que jugaban ahí como con la cosa de que creció con los esclavos, entonces, pero es como... Sí, pero nada que ver, Claro, nada sí, que ver sí, porque sí. pues no crece ahí y le están dando duro y la están azotando. Nada, estaba parchada ya, Yo nunca me vi esa serie de telenovela, no sé Sí, qué es como, era Sí, como una telenovela. fue cuando empezó a hacer series. Sí, sí.
¿No te la viste? No. No, yo sí me la vi. Pues yo era un peladito igual también y muy novelero de toda la vida, ya ahorita no. Puras series. Era serie televisiva. Esto, sí, pero tiene esta cuestión melodramática, ¿no? Que es lo que gusta al final al público latinoamericano en general. Y como dice Jessica, pues una vaina como que una chica blanca, divina, hegemónica, de portada, esclava de qué. Es decir, era como raro. Pero Sí. sabes que yo no me lo había cuestionado para nada porque no lo normaliza. Claro. Uno como que, no, qué chimba. Pa uno sí fue como la pausa, o sea, no sé si todo el parche del elenco así, pero sé que algunos compañeros sí, para otras Claro. personas también, para muchas fue como, uy, ¿cómo así? Y de escribir y a preguntar como de cómo así eso. Pero lo que les digo es como grabamos media produciendo La Plantación y de repente estamos todos en el hotel viendo el lanzamiento y tiene otro nombre. Entonces, como, tú no puedes decir me borra, me voy. Sí, claro. Claro. ¿Eso se grabó allá en el Valle? Eso se grabó entre Cali, Zarzal, Barranquilla, Bogotá, Villa de Leyva. Fue un gran proyecto. Fue un gran No, es que yo sí recuerdo que en cuanto a arte y lo visual era muy bonita, Era muy muy linda, pro. muy bien hecha, sí, en ese sentido. Yo sí vivía recuerdo. metida en el camerino de arte, pillando los libros contables escritos a mano de ese entonces, porque sí, el trabajo de arte era muy brutal y yo no sé dónde consiguieron esas vainas o qué, pero me parecía increíble los manuscritos de ventas. Me podía embobar viendo esas hojas ahí. Entonces yo me les metía ya a ver cosas. Yo, ay, ¿esto para qué era? Porque igual eso es muy loco. Sí. Eso es lo primero que es como loco en el audiovisual, que es como uno asimila, dimensiona. Como uno veía como los comerciales de detrás de cámaras de TNT, entonces uno dice como, ay, más o menos sé cómo funciona. Pero ya es muy loco uno estar afuera ahí hablando vainas, camión, celular, no sé qué, y de repente se entra candelabros. Todo un ambiente creado. ¿Qué es esto? Claro. No, y le permite a uno como actor totalmente entrar también en el mood de la escena, ¿no? En el mood de la situación, que te hagan sentir que es real, que estás ahí. Es fantasioso, es lindo. Eso Grabar es lindo, noches de día también es muy loco. Como que uno entra a 9 de la mañana y uno grabando con antorcha, ¿no? Y luego sale uno y todavía hay así el sol. La teta de sol. De esa vez me dio mucha risa una vez. Yo a veces cuando estoy muy embalada no pienso las cosas. O sea, es como ejecutar, amiguis. Si piensas 5 minutos perdiste la vida. Sí. Entonces tenía que pagar el arriendo. Y estábamos, yo no me acuerdo en dónde, por acá en un pueblo. Y salgo yo, estábamos grabando en una iglesia. Okay. Y salgo yo y veo un Bancolombia al frente. Y digo, voy a ir a pagar el arriendo. Porque yo tenía como escena, después tenía un bache como de 3 escenas y después volví a rodar. Ajá. Entonces le digo a la chica, y pues el traje pues obviamente era así como el delantal, la cosa, el turbante. Y además pues claro, que son de esas cosas como medio inverosímiles de la tele, pero es que luego entendí que son las estéticas de la tele. Ajá. Como que en el cine uno sí quiere la mugre, la arruga, pero en la televisión la gente ve una arruga y es como, uy. Ajá. Entonces, claro, nosotras vivíamos eternamente planchadas. No, que ilógico, ¿no? No, cuando se despiertan, marica. Divinamente maquilladas. Sí. Aparte que, perdón, pero en el teatro también se busca mucho eso, no sé, esa estética también del mugre, o sea, claro, aunque del realismo. no se ve así, Ajá. como no se ve así tan detallado de pronto en una pantalla, sí se busca que los objetos y el vestuario y todo lo que tenga que ver con el arte, la estética, sí tenga eso. Sí. Que huela, Sí, viola. sí. Y No se bañe. Sí, uno se emociona, uno dice, espérate que me estoy terminando de ensuciar. Así el de la última silla no lo vaya a ver, pero uno... Entonces, claro, está así impecablemente planchada y tan, pero de 1900, de 1800, ¿qué era eso? Sí, eso era como 1800, 1700. Sí. Sale Jessica embalada para el banco, entra y se para en la fila y toda la fila hace... Ahí Jessica cae en cuenta que está vestida. O sea, ella me dijo, la asistente dijo, ¿puedes ir?
Y no, o sea, a Jessica no se le pasó ni por un segundo en la mente que había que cambiarse antes de ir allá. Entonces arrancó en alpargata, delantal, turbante, y con el celular y en la cartera metías en uno de los bolsillos de los delantales y de esas faldas. La muchacha también me facturaba así como... Ella esta muchacha salía el tiempo. La gente como es que rara. de la nada. La esclava del futuro. Sí. Pero sí, fue muy chistoso. Cuando ya volví fue que como que yo le conté a alguien y me dice, pero ¿por qué te fuiste así? Yo no lo pensé, solo pensé en ser efectiva. Dije después, pues ella no puede parar y decir, no, Jessica está en el banco, el rodaje tiene que seguir. Y yo decía, me hizo el favor, no la puedo hacer quedar mal, voy rápido. Fue muy chistoso. Claro que eso ahorita que mencionas eso de que hay un cambio también muy brusco ahí, específicamente en la televisión, es la inmediatez de todo. Porque uno tiene que estar listo para allá, para ayer. Y es como que si uno va al baño, si uno tiene que avisarle hasta al perro que uno fue al baño, porque si no arman un caos. Sí, sí. ¿Fue chocante eso para Jessica también? Claro, supongo. Pues es que uno viene todo amorosito del teatro. Y, o sea, a diferencia de otros compañeros, porque yo sé que también eso es lo bonito también de todo lo que vamos reflexionando y uno va como concientizando y tengo fe en nuestra manada, digo, no somos una manada tan terrible, venimos como gestionando cambios interesantes. Sí. Por lo menos por ser más humanos y más empáticos. Entonces, pues sé que también hay gente que estudió teatro con maestros terribles, como... Hay gente traumatizada, sí, literal. Pero, excepto un proceso que tuvimos que fue muy caótico, yo puedo decir que el proceso de Jessica fue un proceso muy amoroso. Y muy colectivo. Entonces, por ejemplo, esas lógicas y esas dinámicas de jerarquías, cero, no las conocía. Claro. Era todos ponemos el telón, todos amarramos, nos vamos todos juntos al final hasta que esté el último trapo recogido. Entonces, esta cosa de que yo termino aquí y como que viene alguien y reinicia la taza. Pues para mí es como, yo puedo poner la taza, o sea, es... pero existe alguien que se encarga de eso. Entonces como que toda esa cosa al principio es como agobiante, como medio extraña. Ahorita que dices lo de la taza también, aparte de eso de que siempre hay alguien que está pendiente de los props que llaman, de toda la utilería, pues también yo soy muy, yo no me quedo quieto con las manos, yo soy muy de tocar y de estar. Y una que otra vez le pasa uno el chasco de que ya está todo armadito y yo, ay, tan bonito. Y ya estoy. Sí. Es verdad, la continuidad de la taza. Sí, tiene que estar así porque así se quedó. O sea, tiene pues dos cosas. Como que hubo cosas que para mí fueron chocantes porque yo decía como... Es que toda esta dinámica vuelve todo como también más complejo a ratos, como más estresante, porque pues si yo pongo o sea, si el man necesita ir a hacer avanzada de otra escena, por allá está poniendo una taza y le toca venir corriendo acá a recibirme la taza, pues yo pongo la taza, pero pues eso es como no. Entonces era extraño, pero a la vez también era entender que hay como toda otra dinámica allí, que cuando la empecé a entender y la empecé también a disfrutar, porque yo siento que también me pasaba que me sentía como mal. Sí. O sea, Jessica se sentía como, no, pues, ¿qué tal? Ella no puede sostener una taza. Como una resistencia también, como entrar a esa juego, esa dinámica, sí. Porque como que empieza a pegar en el ego, yo no sé, entonces era como, bueno. Entonces, claro, llegaba un momento donde era como, hay otras cosas que aprender y que entender, y que cuando las entendí también, sentí cuáles eran esos beneficios. Claro. O sea, como que también dije, claro, si realmente yo termino, sí. En lo que tiene que concentrarse. Si yo me tiré la última línea por algo, o sea, realmente si yo tuviera que pensar en resetear el set de lo que yo acabo de hacer, me vuelvo loca. Claro. Si yo no lo tengo que pensar, hay alguien que tiene claro que lo cogí con la derecha, que me lo puse acá, que luego lo solté con la izquierda y luego lo dejé. Pues yo también me puedo concentrar en la interpretación, en otro montón de detalles que son importantes. Y sí, claro, total, eso es buenísimo en ese sentido. Pero lo que dices, de pronto
por la forma en la que lo crían a uno como de lo servicial y de no hacer sentir que el otro está como sirviéndote. Es como que uno no se permite que le sirvan, ¿no? Como que yo me siento como también como incómodo, como, no, pero ven, yo también te puedo... Pero está esta cuestión de que, pues, marica, yo me tengo que concentrar en esto y todo el mundo se cansa en el set y todo el mundo, pero yo soy el que estoy frente a la cámara y tengo que echar la jeta linda. Sí, sí, entonces sí. yo, ya, marica, le toca a uno ser un poquito de diva. Sí, sí, en sí. ese sentido. Y como entender que esa es la estructura. Ajá. Y entonces entender como que en esa estructura pues también vine como a ejecutar una función clara, y así como esa persona tiene que estar pendiente de su función, yo tengo que estar pendiente de la mía, porque no pueden estar repitiendo, porque yo no estaba en marca porque me fui a poner la taza donde yo no la debía poner. Entonces pues me concentro también en lo mío para hacerlo lo mejor hecho y sacarlo adelante, que también es un privilegio que a veces no hay en el otro lado. Claro. Porque yo recuerdo uno tener función y estar... Espere, dígales que todavía no entre, anuncie el segundo timbre, péguelo con cinta. Ajá. Y luego... Entonces también era como... Venga, yo la maquilla. Sí. Le falta esta cerca. Le falta algo. O sea, una vez a mi función se me quedó la peluca. Yo hacía una viejita. Yo hacía como 3 personajes y yo toda embalada. Ya había aceptado lo de mi pelo con tranquilidad. Entonces yo jugaba resto con el pelo. Entonces tenía como 3 personajes con 3 pelos diferentes. Estaba feliz. Y el primero tenía una peluca. Sí. Y estábamos en esas, corra para allá, corra para acá, no, que ya no se puede más, la gente tiene que entrar, está entrando, y además no teníamos patas, sino un biombito como así, y entonces éramos 5 ahí atrás, y estábamos ahí así cuando una compañera me mira y me dice, no tenés la peluca. Sale así. Y entonces el director estaba delante y empezó, y él ahí, muchas gracias por venir, un momento, por favor. O sea, ¿qué pasó? Se quedó la peluca. Entonces, él, no, salga. Entonces salió una compañera a traerla, y luego el profe sigue ahí presentando, los demás ahí atrás, ella del otro lado, y como que no sabía qué hacer. Entonces como que en su cabeza dijo, me quedo acá y salgo desde acá para no volver a pasar, pero tengo que pasar la peluca. Claro. ¿Qué hizo? Entonces de repente la gente vio, uy. Eso hace parte de la... Nadie sabe que no hace parte. Sí, buenísimo. ¿Qué gente está? Actores profesionalísimos, acróbatas, nosotros éramos una cosa loca. Claro, la diferencia entre Bellas y Univalle, para mí, era que Univalle era muy pro en interpretación de textos. Y nosotros éramos los toderitos. Claro. O sea, nosotros le hacíamos el circo, le hacíamos la danza, le hacíamos... bueno. Como que podíamos no hablar, pero esa gente del Valle, ¿para qué? Le gusta la gente de Pero sí, eso sí. Jessica, y entonces cuando ya entra de lleno, básicamente, porque a partir de esa producción empiezan a salir muchas más, ya empieza de pronto, sí, Jessica, a sentir que hay... no sé si usar esta palabra, un sesgo, por decirlo así, por ser afro, en cuanto al tipo de interpretaciones, el tipo de personajes, como un encasillamiento, como que empieza a sentir Jessica ahí, en medio de todo este proceso ya audiovisual. Jessica, estamos hablando de Jessica. Jessica empieza como... a sentir uno que está entrando a un universo completamente nuevo, donde le toca asumir con humildad que no se las sabe todas en la actuación a pesar de llevar 10 años. Empezar a entender como todo un nuevo lenguaje de la actuación. Y digamos que en ese sentido no juzgué tanto el proceso creativo que hizo con el personaje de Paca, que es el personaje que estaba en La Esclava Blanca. Okay. Porque estaba demasiado concentrada en entender este nuevo lenguaje donde estaba, entender este nuevo universo y estar como profesionalmente a la altura en medio del rodaje, porque claro, no era como que, usted va a quedar, entonces me fui un mes, tomé un taller de actuación para cine, no, fue tú. Entonces, como que siento que Jessica no se dio tan duro porque era como, a ver, esto es nuevo. Sí. Siento que ahí se abrió la puerta.
Ya después sí empieza el cuestionamiento porque en algún momento sí habíamos hablado, sobre todo con mi madre, que me decía, yo amo que de verdad usted haga lo que le encanta y justo lo que me gusta es que se ha permitido hacer muchas cosas. Entonces me decía, realmente a mí no me gustaría que si usted sigue en la actuación, pues luego solo haga empleadas o cosas así. Y yo lo tenía muy allí. Entonces dije como, bueno, listo, ya fui esclava. Piquemos que es fuerte, a ver ¿no? si es súper fuerte. Sí, sí. Claro. Yo no lo había pensado Ajá. hasta que me tocó una escena en la que mi compañero tenía que ser más violento, por así decirlo. Como que hubo una tapita y entonces nosotros, la producción como estaba al aire, entonces ya no empezó a hacer que grabamos día 1 y mañana día 34, ya empezó a hacer así, tocaba ir al pelo. Y entonces fue justo un momentito de la historia donde pues el que era el amo de Paca se vuelve más agresivo porque pues está impotente con todas las cosas que le están pasando. Y ahí fue que yo sentí que era muy heavy encarnar esos personajes porque es algo que uno sabe que está ahí. Yo no sé si hay una memoria celular de eso o no, pero como que cuando en un momento tu cabeza hace así como que mira desde afuera Sí. la escena, es muy horrible imaginárselo. O sea, en un momento yo decía, uy, yo creo que si Jessica hubiera sido esclava, se deja morir. O sea, yo decía, yo creo que no aguantaría tanto látigo, tanta vaina, decía yo. Allá de que fuera verdad no lo sabemos. Muy fuerte. Gracias a la vida y al Señor. Sí. Pero sí era como, uy, no, esto tampoco es tan sencillo. Entonces estaban las dos cosas, como este lado de, en la medida de lo posible, intente que no se le vuelva, ese es el único lugar de trabajo. Sí, claro. O de interpretación de personajes. Representación también. Y de representación. Y a la vez era como eso, muy duro. O sea, realmente si yo pudiera no volverlo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Claro. Entonces de ahí, la verdad, he tenido la bendición enorme y la increíble fortuna de que Jessica ha podido interpretar otro montón de personajes y, por ejemplo, hasta el momento no llevo como tal otra esclava en la lista. O sea, solamente Súper. Paca, Ajá. que abrió ahí como la puerta al audiovisual, pero de resto no más. Como que he podido como jugar un poquito más, entonces... A darle otro lugar. Sí, pero también siento que son las opciones que han llegado a mi vida, la mirada que le han dado los directores a mi trabajo. En este punto de mi vida también agradezco infinitamente, así mirando puntualmente, a mi manager, Saludos. a Talento Nacional. ¿Saben que yo creo que tu manager es primo mío? Sí, Somos galeanos los dos. los galeanos. Y dicen que galeano hay uno solo en toda Colombia. Entonces, Saludos, primo. Saludos. Quiere que lo represente. Ya veo. Un trabajito por ahí. Aquí mi casting. Escenita rápida de... Pero sí, también siento que el diálogo inicial, sobre todo con ellos, fue muy importante. Entonces, claramente en la dinámica de la industria, pues cuando aparece lo que aparece, toca jugárselo y hacer el casting y tal. Pero yo siento que sí hubo una verdad, por lo menos cuando les dije que también era parte importante para mí en mi proceso como actriz no quedar encasillada en ese tipo de personajes. Y yo no sé si de pronto sí ha salido, ellos no me han dicho, o realmente no nos han llegado muchos, porque sí siento que entendieron la razón y conectaron un poco con ese propósito y fue como, bueno, en la medida de lo posible vamos a construir una carrera, entonces obviamente desmarcada desde ese lugar, porque también es tu carrera, somos como Total. un equipo. Totalmente. Siento que también puede ser un poco un sacrificio porque va a depender mucho también de la situación económica que tenga ese actor o esa actriz para decir, pues yo voy a esperar lo que tengo que esperar a que me lleguen personajes que yo realmente sienta que quiero interpretar,
porque a veces la necesidad también es la que hace como que no tengo más nada que hacer. Uno y todavía no es Andrés Parra para decir yo ya no, y ni eso, porque para él ha sido complejo. Conflictivo, por lo menos lo que pasó con lo de Pablo Escobar. Con lo de Pablo Escobar. Representar a ese personaje y que este personaje represente algo tan negativo para Colombia, pero que en marketing se venda como algo genial. Es muy paila. Claro. Y es muy conflictivo internamente. Es que es muy loco lo que pasó con su proceso, porque es como que Pablo Escobar, para mí, Jessica Garcés es como que catapulta un montón su carrera así como que de repente, ¿cierto? O sea, todos y todas sabíamos en este país quién era Andrés Parra, sí. Y después, claro, tomar esa decisión de no lo vuelvo a hacer, y justo Narcos en Netflix, o sea, un montón de cosas. Sí. Y él como estar en ese lugar de decir no, pero también con el contexto de trabajo que tenemos, que es como de, puede que después de este no te venga nada, no te venga 2 nada, años. sí, exacto. Pero bueno, no le ha ido re bien. Sí, pero lo que dice Jessica, que afortunadamente, no sabe si le han llegado o no, pero al final lo que le ofrecen han sido personajes que le permiten otro tipo de creación, interpretación, que van más en la línea de lo que Jessica de pronto quiere, o me da la impresión, pues, y no esta cuestión triste al final de uno tener que aceptar porque pues no hay más nada que hacer y aceptar estos personajes que no quiero y que no me aportan y que me van a encasillar. Totalmente. ¿No? Entonces, como que te felicito también en ese sentido. Gracias a mi primo también. Saludos al primo. Pero creo que desde siempre como que han existido esas personas en tu vida, ¿no? Como en el colegio, que te hayan dado esa oportunidad también de decir como no, ella está en lo de teatro y se esfuerza por lo de teatro, y si saca esto en el ICFES, pues ya la pasamos, o sea, ¿por qué obligarla a esto, a que se tenga que matar la cabeza aprendiéndose el trinomio cuadrado perfecto? Sí. Si ella lo que quiere es actuar, quiere hacer arte, ¿no? Entonces, sí, también te felicito. No, muchas gracias. No, sí, he tenido angelitos muy increíbles en la vida. Que de hecho como que cuando a veces las personas preguntan como que cómo es que uno hace para llegar a... Yo les decía como que la respuesta era gran parte como bendiciones en la vida, porque por ejemplo, Jessica no tenía en mente ser una actriz de audiovisual. O sea, fiel hija del teatro y mis proyecciones eran teatrales. Okay. Y cuando esto aparece, pues es como una cosa que incluso me sobredimensiona, como que Jessica es como, ¿en serio? Y es como, listo, asumimos el reto. Después encuentro allí un montón de cosas interesantes a nivel de interpretación que me gustan mucho cuando estoy ahí en la escena y frente a la cámara. Pero que no lo esperaba, y aparece como por otra persona que de repente me sugiere para algo, entonces termino haciendo un casting por allá en otro lado, luego no quedo, pero me sugieren tener a alguien, ¿no? Y se empieza ahí como a tejer una cosa, incluso tener, digamos, ahorita la agencia con la que estoy representada como actriz, termina también siendo un poco eso, porque yo tengo un periodo casi como de 2 años, 3 años donde no hago nada audiovisual, me centro solamente en lo pedagógico, incluso alcanzo a entrar a trabajar en un colegio privado así como la profe de teen, y después me encuentro a esa persona de la nada, Janina Arana, ya que estamos hablando de gente de Cali. Ella es de Univalle, pero también de Bellas Artes. Ella está dividida. Ella es The Best of Both Worlds. Sí. Ella es Hannah Montana. Entonces me dice como ¿por qué no te veo hace rato en nada? Hace rato no nos cruzamos en casting, ¿qué pasó? Yo estaba como resignada, como no, pues eso fue como un ratico ahí, como algo parchadito de un ratico. Yo estoy ahora como camellando y en lo mío. Me dice, no, pero no, o sea, te fue súper bien, deberías seguir mirando. Y entonces ella me sugiere justo la agencia en la que estoy ahora. Okay. Como que me dice, reactívalo. Entonces, claro, le queda a uno resonando las palabras, como que dices, ok, que es justo eso que pasa, que a veces uno no es capaz de mirarse a sí mismo. Entonces, desde mi mirada era como, seguro eso no quedó tan bien, como va a ser por ahí, de eso que dicen, ¿y ella de qué es que era famosa? Salió uno por allá de cuando hicieron, sí.
una novela que se llamaba. Entonces yo dije, va a ser como una cosa así, pasajera. Pero cuando escucho en sus palabras lo que ella vio de Jessica en los proyectos y en esos trabajos, fue como bueno, y si es verdad. Entonces voy y pregunto, voy y hablo, me dicen que sí, que todo el mundo era como, no, cambiar de manager es lo más loco, o sea, quédese ahí, que después se queda sin manager, tal. Entonces fue como, y yo encuentro otro, me dicen que sí, logro cambiar, o sea, era como, uy, claro, tuvimos casi que un año así de castings constante y ya el segundo año pescamos primer proyecto, entonces era como, claro, está sucediendo, sí, va está pasando. Funcionando. Ajá. Claramente es como también esta cosa de, bueno, la oportunidad llega, pues no la embarremos, sí. ¿no? Entonces dije, bueno, tuve una primera oportunidad, siento que Jessica no la embarró, pero viene una segunda, entonces empoderémonos un poco más de esta decisión y no como que es algo que me pasó y simplemente lo voy a dejar pasar, pues voy a tomarla como con toda claridad y voy a empezar a trabajar en esto juiciosa, a investigar lo que tenga que investigar juiciosa para tener más claro el manejo de cámaras, y como todo el lenguaje y adentrarme a ello como también un poco más profesionalmente. Claro. Jessica, y para ir ya cerrando toda esta amena conversación que hemos tenido y culminando, hay una cuestión también que me pareció importante mencionar, ya que pues un poco la temática va girando en torno a ello, y es como el trato que hay, o la falta más bien de conocimiento que hay en el área de vestuario y de maquillaje con las personas afro. ¿Qué es lo que pasa ahí como tal? ¿Qué ha pasado de pronto con Jessica en su experiencia ahí? ¿Cuáles son las dificultades o las diferencias que hay? Es verdad. Nos fuimos hablando así como que tan, pero yo ya les había hecho así. ¿Por qué? Apunte. Porque sobre todo en el campo de la publicidad. Okay. O sea, fotos y comerciales. Pasa un montón que tienen parche afro. Tienen mínimo una o dos modelos como de afro. Sí. Y no llevan maquillaje. El de maquillaje o la de maquillaje. O le de maquillaje. Y entonces, claro, es como al principio, pero es que son de esas cosas que uno va ahí, porque al principio, pues para mí era como, no, pues llevo mi maquillaje. Y entonces después, una vez, yo, eso sí no me acuerdo qué persona fue, pero yo llevé el maquillaje. Me miró furiosa o furioso la persona que haya sido porque lo olvidé. Y le dice a Jessica como, ¿qué le pasa? Eso no se hace. Como, ¿a usted le contrataron para modelar o para maquillarse? Fue como, para modelar. Entonces no traiga maquillaje. O sea, allá tienen que resolver. Eso también ahí hay un racismo sesgado, porque entonces para los otros modelos no racializados hay pinza, hay cepillo, hay plancha, hay pestaña, hay base, hay iluminador, hay no sé qué, hay blush. Y para uno es como, ay, pero si tiene la pierna linda, no, pues así. Y de, ¿cómo se llaman esos? Como ojos polvos translúcidos. Vaya, sí. Polvo translúcido, es que no matizante, sí. Y corra, ¿no? Y el pelo, tú te haces, ay, no, sí, está lindo. Y es como, usted ni siquiera pensó qué hacerme en el pelo. O sea, como, ¿no? Entonces pasa un montón, pero ahí aprendí que había que incomodar. Claro. Como desde esas acciones. Enseñar. Entonces es como, pues por lo menos si te pongo en aprietos a la hora de llamado y a la hora de make-up y tú no tienes mi maquillaje, la próxima vez que te toque un modelo afro, la piensas. Ya tiene ahí como... Y dices, llevo algo porque me tocó salir corriendo a Crica, comprarle una base, combinarla con no sé qué, sacarle el color. Entonces, como a la y que es absurdo porque es que al final a la gente de maquillaje y vestuario les llega con anticipación los modelos. Y tienen la paleta de colores que tienen que usar y tienen todo y que lleguen... Sí. No tiene sentido. Sí. Y en el audiovisual, sobre todo en los canales pues nacionales y esto, siento que va avanzando. O sea, yo siento que ahorita ha pasado que cuando hay parche afro o hay una persona, cuando hay parche afro y además van a buscar una estética como afro, sí. Y van a necesitar trenzas, extensiones, no sé qué, hay una mujer negra
en el parche. Que sería lo ideal también, como que entienda más profundamente quizás también. Claro, porque te agarra el pelo, además sabe qué va a hacer. Es que cuando no saben, se nota. Entonces no meta la mano, pregunte. Porque además lo mechonean a uno. Era amiga con ese peine, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, pregunte. No, qué complejo. Pero sí, pasa como que... Entonces, siento que cada vez la piensan un poco más. Claro. Porque de hecho en la esclava blanca no había una sola persona en Maki que fuera afro. Y éramos como el 70% del parche gente afro. Y cuando llegaba personal de apoyo, todo el parche era afro. Claro. Y entonces era muy loco. Si llegaba, por ejemplo, gente con extensiones, era muy loco porque no sabían qué hacer. ¿Será que le mojamos el pelo y le vuelven a crespar? Y uno... como... me voy. Porque uno decía, pues es que tiene extensiones. Claro. Pero claro, era como, si tienes una persona afro, apenas la ve llegar, sabe cómo resolver, porque sabe que son extensiones, no es una cosa que le mojas el pelo y se le encrespa. Pero siento que cada vez, incluso cuando hablo como con las compañeras y tal, ha ido mejorando. Sí, va mejorando, tan, y cuando no hay, igual es como que ya hay una investigación sobre los subtonos de la piel afro, los colores, tan, entonces uno siente ahí. Así que chicos, chicas, modelos, actores, actrices, incomoden, como dice Jessica, cuando lleguen ustedes a la zona de vestuario y de maquillaje y no está haciendo de la forma que debería ser, pues incomoden, con respeto todo, sí. ¿no? Desde el respeto siempre, pero pues así vamos aprendiendo todos, porque como yo le dije a Jessica también desde el principio, puede que yo esté diciendo aquí cualquier burrada, entonces que me corrija, porque pues uno también puede pecar por ignorante a veces y no por malicia, ¿no? Como que no siempre va a ser una cuestión de malicia o de quiero decirlo y hacerlo porque sí, no, sino porque simplemente a veces uno no sabe. Total, y en todos los contextos, por ejemplo ahora que está apareciendo también como todo, como un nivel de representatividad que todavía es bajo, pero está, que es como de las personas trans, de los drag en la escena, como que les maquillen bien. Sí, o sea, total. Como que las personas drag tienen un trabajo increíble de maquillaje, hay toda una investigación ahí, ya tuvimos como aquí una. La expresión tan, como me maquillo, entonces no dejen que se les pongan cualquier cosa. Sí. Como, no, o sea... hay que mínimamente incomodar. Yo, por ejemplo, no soy tan confrontativa, o sea, no va a pelear. Sí, no digo que pelee. No me voy a parar así como, ¿qué es esto? ¿Qué indignación? Le levanta la tabla. No hay maquillaje para la gente. No, pero por lo menos digo como, no, yo no traje. Sí. Como, ay, usted no tenía que... No, pues yo no sé. Como mira a ver si lo destreza, o sea, como que uno dice, por lo menos hay cuando Elías así que no sabe cómo qué hacer, uno dice, tío, la próxima vez averigüe cómo me quitan unas trenzas, oiga que me las quite en mi casa o lo que sea. Pues al final es su trabajo, pero es un proceso de investigar un poco, de consultar, de saber quién va a venir, jue madre. Además eso es importante, en el audiovisual es full importante, por ejemplo para mí, porque yo me concentro solo en actuar. Entonces, si tengo el afro, me apoyé aquí y se me aplastó aquí y me paré, yo la verdad no es como que digo, ay, vayan a mirar, sí. Hay actores muy juiciosos en eso, además, ¿no? Como que están ahí súper pendientes, como que mira que la pestaña, pero yo... volada. Entonces, cuando hay alguien que le interesa, es como, mira el afro, y va y te acomoda y sabe cómo acomodar. No, hay gente divina. Pero hay otros que es como, uy, yo le aplasto, pero pues démoslo ahí porque yo no sé cómo la peino. Y entonces uno está ahí todo maltrecho. a mí lo que me pasa es por la flacura. No soy todo flacuchento, entonces los pantalones son un problema para que me busquen pantalón. Entonces, al final, la mayoría de veces me ponen como 5 ganchos por allá atrás para que el pantalón me quede cómodo. Para que parezca que es mi pantalón. Pero ese es el único como... Ay, qué mamera. Porque ya hay muchas veces que me conocen y como que no, pero ya te conseguimos y me consiguen pantalón de mujer. Pues sí, como que es más reducido el tamaño, no sé qué. Porque bueno, ya sabemos que pues es difícil los pantalones, entonces tenemos estas tallas para ti. Porque muchas veces si no tienen, es como que pues ya saben, marica, que uno es todo flacuchento y ya tienen la foto mía ahí antes de ir y las medidas y todo. ¿Y por qué no tienen algo? Porque no vienen con pantalones, eso es real. No pasa siempre, pero ha pasado. Eso es real, como cuando solo llenan el staff así, el staff, no, ¿cómo es que se llama? El rack.
de cosas con colores. Ajá. Porque pues como es negra le queda divino todo todos ya. los colores. Y uno como, uno viendo en fluorescente allá como amigo, piénselo dos veces como combinar eso. Bueno, Jessica, esto ha sido una conversación súper placentera, recochera. Ya antes de terminar, quisiera que le dieras un consejo, una enseñanza a la Jessica niña, a la Jessica pequeña, que hayas aprendido hasta la Jessica que hay ahora aquí sentada. ¿Qué le dirías a esa niña? ¿Qué le diría yo? Ay, qué fuerte, amiga. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. Yo creo que una de las cosas es como no perder como de verdad la capacidad de disfrutar siempre, siempre, siempre la posibilidad de estar en creación y en escena. Porque después va a parecer como un privilegio. Ajá. Entonces, como que no importa en algún punto, no que no importe, creo que toca equilibrar en algún punto el proyecto que sea, la posibilidad que hay, como de verdad entrar disfrutándolo y no subestimando la importancia de estar allí, la importancia de obtener ese logro y que no es como el trabajo de nadie más, sino de uno. Y la importancia de creer en la escena, o sea, de realmente que la cabeza no esté en otro lado y el cuerpo en otro, sino volver a estar allí, desde el juego, desde el disfrute, desde el hacer, y ya, como que arranca la acción y nada más importa hasta que se acabe. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Café Ficticio. Espero que le hayas pasado rico, sabroso. María, ¿tiene algo que decir? Bueno, gracias, Jessica, por aceptar esta invitación y por visibilizar también estas cosas que, digamos, en lo personal, pues como yo voy a un casting o algo y cogen y me peinan, me maquillan y ya, entonces como que nunca me pregunto realmente desde otras perspectivas que existen y que están ahí y que creo que todos deberíamos preguntarnos. Y también lo que hablaban pues al principio sobre las diferencias, ¿no? Como desmarcar esas diferencias y que realmente todos estamos en este mundo como buscando un propósito desde lo que trabajamos, lo que hacemos, lo que estudiamos, lo que somos. Entonces como también eso, como invitar a desmarcar esas diferencias y ya, y disfrutar también la vida y dejar disfrutar la vida a los demás. Sí. Que la Listo. vida es el disfrute. Jessica, un último brindis aquí de Café Ficticio. Muchas gracias. De nada. Uno viene todo mal combinadito. Ay, es muy chistoso. Claro, uno viene con el 21 saco que hay. La 21 chaqueta. Tú no tienes una chaqueta morada con algo azul. Con la bufanda que te presta como la tía. A mí me pasa es que su tía viajó a España. Vaya, pregúntele que ella tiene una bufanda. Y entonces la tía justo tenía una bufanda como dorada. Entonces uno va dorado, azul, morado. Ay, gorro, guante, bota, no.